Aquí tienes el guión completo en párrafos corridos, sin encabezados ni listas. Tal vez no te falta talento, tal vez no te falta inteligencia, tal vez no te falta preparación. El problema quizás es otro: nadie puede ver lo que llevas dentro porque no sabes cómo sacarlo. Y mientras tú guardas silencio, otros con menos conocimientos avanzan por delante de ti, tomando oportunidades que también pudieron ser tuyas. Es una verdad incómoda. Puedes tener un potencial enorme, pero si no sabes ponerlo en palabras, defenderlo y hacer que los demás lo reconozcan, ese potencial se queda encerrado. Y quizás esa sea la razón exacta por la que aún no estás donde sabes que deberías estar. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces tuviste razón y no supiste defenderla? ¿Cuántas veces sentiste algo importante y justo cuando más lo necesitabas, las palabras no llegaron? Piensa en esas oportunidades que estuvieron frente a ti y se alejaron, no porque no estuvieras listo, sino porque en el momento decisivo no lograste transmitir todo lo que en verdad podías ofrecer. Y hay que decirlo claramente, eso no siempre es mala suerte ni injusticia. Muchas veces es una grieta en tu forma de comunicarte. Y esa grieta puede estarte costando mucho más de lo que imaginas. Nadie te enseña esto de niño. Nadie te explica que comunicarse bien no es un lujo reservado a vendedores o líderes, sino una herramienta esencial para moverte en el mundo. Mucho antes de que existieran el dinero, los negocios o la escritura, la palabra ya servía para convencer, guiar y construir. Durante miles de años, quienes dominaron esa capacidad influyeron en otros, lideraron grupos y transformaron su realidad. El resto simplemente siguió las decisiones de quienes sabían hacerse escuchar. Esa regla sigue vigente. La ves en la reunión donde alguien presenta mejor una idea que la tuya y se lleva el mérito. La ves en esa conversación importante en donde tu silencio abre una distancia que nunca quisiste. La ves en la entrevista donde conocías tu valor real pero no lograste demostrarlo, y la otra persona, quizás menos preparada, se llevó el puesto porque supo hablar mejor. Y lo más duro es que tú lo sabes. Sabes que esa oportunidad también pudo ser tuya. Sabes que tenías algo que ofrecer, pero no conseguiste transmitirlo cuando de verdad importaba. Te entiende esto con total claridad. Hablar bien no significa usar palabras rebuscadas ni sonar inteligente. Significa ser claro, directo y convincente. Significa lograr que lo que tienes en la mente llegue a la otra persona sin ruido ni distorsión. Cuando hablas, quien te escucha debería entender exactamente lo que quisiste decir sin tener que adivinarlo. Esa es la comunicación real. Y es una habilidad capaz de cambiar tus resultados en el trabajo, en tus relaciones y en casi todas las áreas de tu vida. La primera razón por la que nos cuesta tanto es el miedo. Pero no un miedo superficial, sino el temor profundo a ser juzgado al expresarte. Porque hablar no solo expone una idea, expone tu forma de pensar, tus conocimientos, tus dudas, tus inseguridades. Si creciste en un ambiente donde equivocarte en público traía burlas o críticas, tu mente aprendió a protegerte, te enseñó a callar, a decir lo mínimo, a evitar riesgos. Sin darte cuenta, te entrenaste para pasar desapercibido justo cuando debías destacar. Aquí hace falta un cambio de mirada. El problema no está en tu voz, sino en la historia que tu mente te repite sobre lo que pasará si fallas. Te convence de que, si te equivocas o te trabas, te darás expuesto y todos te juzgarán. Para tu mente eso parece una amenaza real, pero la verdad es más simple. A nadie le importa tanto como imaginas. Y el costo de quedarte callado suele ser mucho más alto que el de cometer un error. El miedo No se disuelve esperando. se disuelve actuando. Rompe cuando hablas una y otra vez. Hasta que tu mente entiende que equivocarse no es un peligro real. Cada vez que te atreves a expresarte y compruebas que el mundo sigue girando, algo cambia dentro de ti. Lo que antes te paralizaba se vuelve soportable, después normal y finalmente se convierte en seguridad. Y cuando esa seguridad aparece, los demás también la perciben. Porque la confianza no nace de hablar perfecto, nace de atreverte a hablar aún con miedo. Hay una verdad más profunda que hay que aceptar. No puedes explicar con claridad lo que tú mismo no entiendes. La forma en que hablas es, en gran parte, un espejo de cómo piensas. Cuando alguien se expresa de manera desordenada, muchas veces no es por falta de vocabulario, sino porque sus ideas están desordenadas. No sabe exactamente qué quiere decir, ni cómo llevar un pensamiento del inicio a una conclusión clara. Esto no depende de un don especial, se construye con disciplina y práctica. Los grandes comunicadores lo nacieron sabiendo. Aprendieron a tomar ideas complejas y volverlas simples sin traicionar su significado. Aprendieron a ordenar su pensamiento para que otros pudieran seguirlo sin esfuerzo. Y todo comienza en el mismo lugar, en tu mente. Antes de intentar hablar mejor, tienes que detenerte y preguntarte qué es lo que realmente quieres decir. Por eso escribir es una herramienta tan poderosa. Cuando pones tus pensamientos en papel, ya no puedes esconder el desorden. Es las partes que no encajan.
las ideas a medio hacer, las cosas que creías comprender, que no nunca habías pensado con suficiente profundidad. Una mente ordenada produce palabras más claras. Vivir. Explicar una idea en voz alta. Ensayar una conversación. Repetir un concepto. Son formas simples de entrenar tu capacidad de comunicarte. Una pregunta incómoda. La última vez que alguien no entendió lo que querías explicar, ¿fue culpa de esa persona? ¿O fue porque tú no supiste explicarlo? Muchas veces la respuesta está en la segunda opción. Cuando de verdad dominas una idea, puedes buscar distintos caminos para hacerla entender, cambias el ejemplo, usas otras palabras, la presentas desde otro ángulo hasta que conecta. Quien no domina lo que dice, suele repetir exactamente lo mismo, y después culpar a quien escucha. El otro error. Incluso entre quienes saben mucho, cuanto más conocimiento tienes sobre un tema, más fácil es asumir que el otro sabe lo mismo que tú. Empiezas a saltarte pasos. Usas palabras que para ti son normales. Da por sentadas cosas que la otra persona nunca aprendió. Tú crees que explicaste perfecto mientras quien te escucha está completamente perdido. Esa distancia parece pequeña, pero si no la corriges, terminas cerrándote puertas sin entender por qué. La solución no es simplificarlo todo hasta lo absurdo, es aprender a mirar desde el lugar del otro. Antes de hablar, pregúntate qué sabe esta persona, qué desconoce, qué necesita escuchar para entender tu mensaje. Después, adapta tu forma de explicar según quien tienes enfrente. Eso no es manipular, es tener la inteligencia de entender que una misma idea no lleva igual a todo el mundo. Comunicar bien exige dejar de pensar solo en lo que quieres decir y empezar a pensar también en lo que el otro necesita entender. La manera de hablar moldea cómo te perciben los demás. Antes de conocer tus resultados o tu experiencia, ya se están formando una opinión de ti según cómo te expresas. Si hablas con inseguridad, transmites inseguridad. Si tus ideas salen desordenadas, proyectas desorden, pero cuando comunicas con claridad y seguridad generas confianza incluso antes de demostrar todo lo que sabes hacer. Los grandes comunicadores entienden algo que la mayoría ignora. Hablar no es lanzar palabras al aire. Comunicar es tender un puente entre tu mente y la del otro. Y ese puente no se construye pensando solo en tu lado. Cada palabra que eliges, cada pausa, cada idea que ordenas, forma parte de ese camino. Cuando aprendes a comunicar así, dejas de hablar solo para expresarte, y empiezas a hablar para ser comprendido. Y aquí aparece una ventaja enorme, y mientras la mayoría siga ignorando esta habilidad, tú puedes decidir desarrollarla. En un mundo lleno de buenas ideas que nadie sabe transmitir, la claridad se convierte en una ventaja gigante. Necesitas ser perfecto, necesitas hacerte entender. Porque cuando todos hablan al mismo tiempo, quien logra expresar una idea con claridad, tiene algo que los demás no tienen: atención, confianza, te influencia. Existe un nivel de comunicación que casi nadie domina, y ahí se decide quién influye y quién pasa desapercibido. No se trata solo de las palabras que dices, sino de todo lo que transmites mientras las dices. El tono de tu voz, la velocidad, las pausas, tu postura, tu mirada, la energía con la que te presentas. Puedes decir exactamente lo correcto y aún así fracasar si tu forma de decirlo contradice el mensaje. Porque cuando las palabras y tu presencia no coinciden, la gente deja de creer en lo que dices y empieza a creer en lo que percibe. Puedes afirmar algo con total seguridad, pero si tu voz tiembla, evitas la mirada o tu cuerpo le late inseguridad, difícilmente alguien te tomará en serio. En cambio, puedes admitir que no tienes todas las respuestas y aún así generar confianza, si hablas con calma y firmeza. La confianza real no necesita anunciarse, se siente. Tu presencia habla incluso cuando no dices nada. Esto tiene efectos concretos. En una negociación, quien controla su ritmo suele transmitir más dominio. Hablar con espacio demuestra que no estás desesperado, que puedes pensar antes de responder, que no necesitas convencer a nadie a cualquier precio. Por el contrario, hablar demasiado rápido, sin pausas, sin respirar, transmite presión o nerviosismo sin que lo digas en voz alta. Las pausas tienen un poder que pocos entienden. El silencio incomoda a quien no sabe usarlo. Pero, para quien lo domina, se vuelve una herramienta poderosa. Una pausa antes de una idea importante genera expectativa. Una pausa después de una pregunta le da al otro espacio para pensar y responder mejor. El silencio, bien usado, no es falta de control, es todo lo contrario. Saber cuándo detenerte, cuándo dejar que tus palabras pesen, cuándo dejar que el momento trabaje a tu favor. No necesitas términos complicados para sonar inteligente. Necesitas tener las palabras adecuadas cuando de verdad las necesitas. Existe una relación directa entre el lenguaje que manejas y la manera en que entiendes lo que pasa dentro y fuera de ti. Cuando puedes ponerle nombre exacto a lo que sientes, puedes empezar a entenderlo. Cuando puedes explicar con claridad lo que piensas, puedes enfrentarlo y buscar una solución.
Pero cuando no encuentras las palabras, todo se vuelve confuso y pesado, como algo que existe dentro de ti pero que no puedes ordenar. Todo va más allá de hablar bien. Quien tiene dificultades para expresar sus ideas suele tener dificultades para ordenar sus propios pensamientos. Porque buena parte de lo que pensamos toma forma a través del lenguaje. Cuando tu vocabulario es limitado, también se vuelve más difícil entender lo que te pasa, tomar decisiones y reaccionar bien ante los problemas. ¿Seguro alguna vez sentiste algo durante mucho tiempo sin saber nombrarlo, hasta que otra persona encontró las palabras exactas, y de repente todo tuvo sentido? Ese momento revela el verdadero poder del lenguaje. Y cuando no encuentras tus propias palabras, terminas dependiendo de otros para entender lo que ocurre dentro de ti. Muchos usan una excusa para no mejorar. Creen que expresarse mejor es dejar de ser auténticos. Piensan que trabajar en su forma de hablar es actuar, convertirse en otra persona. Pero esa idea es una trampa. Mejorar tu comunicación no borra quién eres, que da la capacidad de mostrarte con más precisión. Te permite decir lo que de verdad piensas sin deformarlo y expresar lo que sientes sin esconderlo detrás de la confusión. La claridad no destruye tu identidad, la revela. Esto no se limita al trabajo, también define la calidad de tus relaciones. Muchas relaciones no terminan porque se acabó el amor, terminan porque las personas dejaron de comunicarse bien. Dos personas pueden perderse profundamente y aún así distanciarse porque nunca aprendieron a decir qué sienten, qué necesitan o qué les duele. Guardan silencio, acumulan frustración y ese silencio se convierte en distancia. Es decir, esto me duele, esto necesito o esto es lleno de ti, no es debilidad. Es darle a la otra persona la oportunidad de entenderte y responder de la manera correcta. Cuando no dices lo que te pasa, el otro llena esos vacíos con sus posiciones propias. Y puede terminar reaccionando ante algo que nunca fue del todo cierto. Hay una forma aún más profunda de comunicación dentro de cualquier relación, mostrarte vulnerable con claridad. No se trata de convertir tus problemas en un espectáculo ni de buscar lástima. Se trata de tener el valor de reconocerte, te afecta, qué no sabes, en qué momentos necesitas apoyo. Eso exige fortaleza, pero también exige saber decirlo, porque cuando no tienes las palabras para explicar lo que sientes, incluso tu vulnerabilidad se vuelve confusión, y puede alejar a quienes más necesitas cerca. Cada vez que te quedas callado cuando deberías hablar, cedes terreno. Cada vez que tienes algo importante que decir y no consigues expresarlo con claridad, pierdes una oportunidad. Y cada vez que no encuentras las palabras que necesitas, algo deja de construirse. Imagina el resultado de repetir esto durante años, oportunidades que nunca tomaste, relaciones que no crecieron, ideas valiosas que jamás salieron de tu cabeza no porque fueran malas, sino porque nunca encontraste la manera de volverlas comprensibles para otros. Pero también existe el otro lado igual de real cada vez que aprendes a expresarte con claridad. Avanzas, cada vez que dices lo que de verdad piensas, abres una puerta que antes estaba cerrada. Cada vez que comunicas tus ideas con seguridad, cambias la forma en que te perciben. Y ese cambio puede traducirse en nuevas oportunidades, relaciones más sólidas y una vida más cercana a la que realmente quieres construir. Ahora hay una decisión pendiente. Puedes seguir dejando tu comunicación al azar, esperando mejorar algún día por pura casualidad. O puedes empezar a trabajarla de forma consciente. No necesitas condiciones especiales para empezar. Lee más. Pero fíjate en cómo están construidas las ideas. Escribe lo que piensas, aunque nadie vaya a leerlo. Practica hablar incluso cuando te incomode. Escucha a quienes se comunican bien y observa su ritmo, sus pausas, cómo ordenan sus ideas. Grábate, escúchate después, detéctate mejorar y vuelve a intentarlo. No lo hagas para destruir tu confianza ni para cazar cada defecto. Hazlo porque decidiste fortalecer una habilidad que puede influir en cada área de tu vida. Tus palabras no son un adorno, son la herramienta con la que conectas con otros. Defiendes tus ideas. Expresas tus necesidades y le das a lo que existe en tu mente un lugar en el mundo real. Al final, la diferencia entre quedarte exactamente donde estás y empezar a avanzar no siempre depende de cuánto sabes, sino de cuánto eres capaz de comunicar.